La historia de Susana. La historia de Susana es un breve texto independiente asociado al libro de Daniel. Es un caso similar a la historia de Bel y el dragón en el mismo libro. Forma parte de la versión griega de la Biblia, conocida como Septuaginta, cuyo origen se remonta al siglo III a.C., aunque en algunas partes pueden ser posteriores. Aparece además en otra versión griega denominada Teodosión, editada en el siglo II de la era cristiana. En ambas formas parte del libro de Daniel. El mismo criterio ha sido seguido por las tradiciones cristianas tempranas como las ortodoxas, orientales y la católica. Desde las investigaciones de Henry Barclay Swede y Alfred Ralph, todos los estudiosos de los escritos bíblicos han destacado que se trata de dos cuerpos de texto completamente independientes entre sí, así como el libro de Daniel. El nombre de Susana procede del hebreo Shoshuhana, pasando por el griego Sousana, que puede traducirse al español como el cono del cuerpo de ciertos instrumentos musicales de viento, como el de la trompeta, y también como el cono formado por la disposición o la articulación de pétalos de flores de ciertas variedades. Actualmente se usa de forma consensual para hacer referencia a la flor de azucena, la flor de lirio blanco, un símbolo ancestral de la pureza y de la castidad e integridad sexual de la mujer. Su canonicidad. La canonicidad de las historias de Susana y de Bel y el dragón han sido debatidas porque estos escritos no se han incluido en el Tanat judío, así como tampoco en el llamado texto masorético. Y los judíos actuales, aun cuando ven en ella relatos que revisten valores y enseñanzas de carácter moral, no las han acogido como textos sagrados. Entre los padres de la Iglesia y los apologistas cristianos de los primeros siglos, defendió la canonicidad de la historia de Susana, y esta fue citada como escritura por Ireneo de Lyon, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago y Cirilo de Jerusalén, Jerónimo de Estridón. Incluyó las historias de Susana y de Bel y el dragón al final de su propia versión al latín del libro de Daniel. Mas colocó ante ellos una breve nota advirtiendo que ellas no habían sido encontradas en versiones hebreas, y que él las transcribía siguiendo la versión de Teodosión. Las distintas iglesias de Oriente, que incluyen las iglesias cristianas ortodoxas, cópticas y siriacas, así como la Iglesia Católica en Occidente, avalan ambos textos al reconocerlos como parte integrante del canon de sus Biblias, y los han acogido entre los documentos deuterocanónicos. Algunas tradiciones los asocian de lleno al libro de Daniel, como si se tratase de otros dos capítulos de dicho documento, aun cuando los llaman por nombres muy distintos de acuerdo con las distintas tradiciones. Los grupos protestantes y otros grupos cristianos con ideas diferentes de los antes citados rechazan estos textos, así como los otros deuterocanónicos, que ellos desconocen y que han llamado apócrifos. La Comunión Anglicana e iglesias afiliadas a la misma, tales como la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal, mismas que representan posturas intermedias entre el catolicismo y otros protestantismos. Por su parte, el artículo 5 de su declaración de 39 artículos describen estos textos como libros que la Iglesia debe leer como ejemplo de vida e instrucción conductual, más que no deben ser utilizados para establecer doctrina alguna, y los han publicado en los apéndices de algunas de sus Biblias, la cual es una práctica asumida por ciertas importantes versiones y ediciones protestantes. Algunos manuscritos.
La versión del libro de Daniel ha sido encontrada en pocos manuscritos de la Septuaginta, el Codex Chisianus, el Codex Syroejemplares Ambrosianus y el Papyrus 967, de comienzos del siglo III. Los manuscritos muestran un orden diferente. El Papyrus 967, por ejemplo, organiza todo el libro de Daniel con un orden diferente al que leemos actualmente. Y enseguida la historia de Bel y el dragón, y al final de esta, la historia de Susana. En su propia versión de la Biblia, Teodosión colocó la historia de Susana al comienzo del libro de Daniel, y al final de la misma agregó una nota en la que dice de manera textual: «Y Daniel se hizo grande delante del pueblo desde el día aquel». Con la inserción tardía de esta anotación, Teodosión proponía que el texto de la historia de Susana sirviese de apertura al resto de los textos del libro de Daniel. La posición que ocupa la historia de Susana en el libro de Daniel en las Biblias católicas actuales, como capítulo 13, es la que le asignó Orígenes en su edición poliglota de los escritos bíblicos, o sea, en las Hexaplas. Numerosas versiones modernas de los 3 o 4 textos o pasajes deuterocanónicos, comúnmente asociados al libro de Daniel, han sido transcritas a partir de la versión tardía de Teodosión. En el contenido de esta historia se dice que Susana, una bella mujer, esposa de Joaquín, un rico e influyente judío en el exilio babilónico, es vista y deseada por 2 ancianos que habían sido nombrados jueces entre los judíos en el exilio de Babilonia. Los 2 viejos se ponen de acuerdo para sorprender a solas a Susana y así abusar de ella. En su versión tardía de este documento, el judío Teodosión agrega unos detalles que indican que Susana se estaba preparando a recibir un baño con aceites y esencias aromáticas en el justo momento de ser interceptada por los 2 viejos. Los detalles del baño de Susana que anuncia Teodosión en su versión tardía causaron gran impacto a través de los siglos en la mentalidad de múltiples artistas, músicos y escritores del mundo occidental, que siguieron de cerca la saga del relato de acuerdo con la tardía versión de Teodosión. El texto griego antiguo del libro de Daniel asentado en la Biblia, bastante más temprano, sin embargo, no dice que Susana fuera a tomar un baño en ese instante, y dice simplemente que en un día en que Susana paseaba por el vergel de su marido, los viles viejecillos la sorprenden, y entonces la presionan e intentan convencerla de que se les entregue sexualmente. Susana los enfrenta y les responde: «Sé que si hiciere esto, muerte es para mí, y que si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Más bello, sin embargo, para mí caer en vuestras manos, no habiendo hecho esto que pecar ante el rostro del Señor». Los 2 ancianos jueces, al verse rechazados, acusan a Susana de adulterio, y ésta es llevada a juicio, donde los 2 ancianos testifican falsamente en su contra haberla visto reposando con algún jovenzuelo en algún cierto paraje del vergel de su esposo. En su versión tardía, Teodosión intenta conferir al relato elementos dramáticos y dice que Susana, levantando sus ojos al cielo, lloraba a grandes voces al clamar la intervención divina. Por contraposición casi perfecta, el texto original, siempre más reservado, más libre de detalles excesivos, dice sencillamente que Susana, inclinada, lloraba en su interior mientras clamaba la intervención divina. Y ante la importancia y la credibilidad de sus acusadores, Susana es condenada a morir apedreada. Mas, cuando es llevada por la congregación para ser lapidada, el profeta Daniel, que por aquel entonces es solo un tierno niño, aprendiz de las artes de la consejería, con miras a ejercerla al servicio del rey Nabucodonosor,
Detiene el cortejo del pueblo que lleva a Susana hacia el sitio de su lapidación. Reprende a la gente por estar actuando sin conocimiento pleno de la causa y pide separar a los dos viejecillos para interrogarlos con inteligencia. Esta sencilla idea representa en sí misma un considerable aporte y adelanto temprano en materia de averiguaciones y procedimientos tendientes a aclarar y deslindar acciones y participaciones de las partes que han sido involucradas en litigios o en hechos delictivos. Y tal como sucede en los procesos en los que se implementan dicho procedimiento, los dos falsos testigos incurren en tremenda inconsistencia o contradicción en sus declaraciones. Cuando el jovencillo les pregunta bajo qué árbol vieron a Susana recostada con su supuesto amante, uno de ellos dice debajo de un lentisco y el otro dice debajo de una encina. Ante la evidencia del falso testimonio de los jueces, la bella y noble dama es exonerada de todos los cargos que habían sido afincados en su contra, y los dos viejecillos mueren ejecutados en lugar de Susana. La enseñanza moral de esta historia se centra en la elección de Susana de respetar a Dios antes que acomodarse al influjo de los malos por temor a perder todos sus privilegios como una dama noble, rica y acomodada, y busca contrastar por otra parte la conducta perversa y corrupta de dos ancianos jueces prestigiados, con la sabiduría e inteligencia, candor e ingenuidad de un tierno jovencito. Hacer un gran elogio a las virtudes de los demás jovencitos e ilustrar la idea de que Dios socorre a los justos que prefieren sufrir a manos de los malos antes que ofenderlo a él. Posibles reminiscencias mitológicas. No menos sugestiva y fascinante, sin embargo, se antoja la emoción de ver en esta historia claras reminiscencias de mitos orientales de diosas y deidades femeninas de la fertilidad y la fecundidad y exuberancia del reino vegetal. El nombre de Susana es la forma semítica del nombre de una flor, concretamente la azucena o flor de lirio blanco. Por otra parte, la alusión al paraíso, jardín, vergel, pomario o huerto del marido y la presencia de este de árboles de nueces, tales como la encina y el lentisco, parece una muy clara referencia al cultivo de los huertos, los campos y los árboles frutales. Desde esta perspectiva, Susana guarda algunos sumamente importantes aspectos en común con Ceres o Demeter, una deidad agrícola, patrona y protectora del cultivo de campos de gramíneas, espigas o cereales, así como también de la sacralidad, respeto y observancia de las leyes, así como también del matrimonio, los cuales son conceptos de este documento. Vincula la figura de Susana de múltiples maneras directas e indirectas. De la misma manera, Susana guarda rasgos en común con Flora o Cloris, señora de las flores, como la referencia claramente floral de nombre de ambas damas, la eterna juventud de la deidad pagana y la extrema lozanía y delicadeza de la joven Susana. Flora era la esposa del viento favorable y Susana gozaba del favor de ser la esposa de un rey de los judíos. La diosa Flora era un símbolo ancestral de la renovación del ciclo de la vida, al cual en cierta forma se refiere la historia de Susana al contrastar la gracia, pureza e inocencia de los niños con la degradación y degeneración moral de ancianos pervertidos.
Y muy especialmente Susana guarda rasgos en común con alguna deidad oriental asociada a la diosa romana Pomona, señora de los frutos, las bayas y las nueces, tales como el pistache y la bellota, las nueces de la encina y el lentisco. Casada con Orduño, el señor de los huertos, tal vez representado por Joaquín, con su vasta extensión de tierras repobladas de vida vegetal. Pomona era una diosa eternamente joven, como joven Susana, y que era asediada en el campo por los viejos y feos guardianes de la fauna silvestre, los faunos y los sátiros, tal vez representados por los dos viejecillos que fungían como jueces del pueblo. Y como dato extra, algunas tradiciones acusan a Pomona de haberle sido infiel a su marido, al haber sostenido amoríos con Pico, una deidad profética romana, de forma sospechosamente paralela a las imputaciones de adulterio sufridas por Susana. Aparte de estos hechos, todas estas deidades femeninas paganas eran representadas como bellas señoras que solían recorrer los campos y cultivos, recogiendo a su paso en su regazo espigas de gramíneas o cereales, flores y capullos, o frutos de muy amplias variedades, incluyendo las bayas, las drupas y las nueces. La historia de Susana, por su parte, nos dice que Susana tenía como hábito salir a recorrer el vergel del marido al caer la tarde. En la Biblia relata la historia así. En Babilonia vivía un hombre muy rico llamado Joaquín. Tenía un gran jardín junto a su casa y como era muy respetado, todos los judíos iban con frecuencia a visitarlo. Joaquín se había casado con Susana, una mujer muy hermosa que era hija de un hombre llamado Hilquías. Tanto Hilquías como su esposa eran personas muy honestas y habían educado a Susana de acuerdo con las enseñanzas que Dios le había dado a Moisés. Por eso ella obedecía a Dios en todo. Aquel año el pueblo había elegido a 2 ancianos para que fueran jueces. Pero los 2 eran de esas personas que Dios había descrito con estas palabras. En Babilonia los jueces dicen ser los guías del pueblo, pero ellos mismos son el origen de la maldad. Esos 2 jueces estaban todo el tiempo en casa de Joaquín y la gente que tenía problemas legales iba a ellos para resolverlos. Los 2 jueces malvados. Al mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana acostumbraba salir con su esposo a pasear por el jardín. Los 2 jueces la observaban con mucha atención, pues habían dejado de seguir los mandamientos de Dios y se habían llenado de malos pensamientos. Ambos hombres querían tener relaciones sexuales con Susana, pero no lo decían por vergüenza. Así que ninguno de los 2 sabía lo que el otro estaba pensando. Cada día los 2 jueces esperaban con ansias el momento de verla. Un día se dijeron, ya es hora de ir a comer, y cada uno se fue por su lado. Sin embargo, los 2 regresaron al mismo lugar y tuvieron que admitir que ambos deseaban tener relaciones con Susana. Entonces se pusieron de acuerdo para sorprenderla sola en algún momento. Cierto día se les presentó la oportunidad. Susana salió como de costumbre al jardín, pero esta vez acompañada de 2 sirvientas. Como hacía mucho calor, quiso bañarse y les dijo a sus sirvientas: tráiganme crema y perfumes, porque voy a bañarme, y cierren bien las puertas del jardín. Las sirvientas cerraron las puertas y fueron a buscar lo que Susana les había pedido. Pero no vieron a los 2 jueces, ellos estaban escondidos espiando a Susana. En cuanto las sirvientas se fueron, los 2 jueces salieron corriendo a donde estaba Susana y le dijeron: deseamos tener relaciones sexuales contigo, ven, acuéstate con nosotros. Las puertas del jardín están cerradas
y nadie nos ve. Si no aceptas, diremos que estabas teniendo relaciones con un joven y que por eso mandaste fuera a tus sirvientas. Susana se angustió mucho y dijo: no tengo escapatoria. Si hago lo que ustedes me piden, el pueblo me condenará a muerte. Y si no lo hago, ustedes me acusarán. Pero antes que ofender a Dios, prefiero que ustedes me acusen. Susana empezó a gritar con fuerzas y también los dos jueces gritaron. Uno de ellos corrió a abrir las puertas del jardín. Cuando la gente de la casa escuchó los gritos, entró por la puerta lateral del jardín para ver qué pasaba. Entonces los jueces empezaron a contar su versión de lo sucedido y todos los sirvientes de la casa se sintieron muy avergonzados, pues nunca se había dicho algo así de Susana. Los jueces acusan a Susana. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana. También llegaron los dos jueces con el deseo de que condenaran a Susana a muerte y ordenaron que la trajeran. Ella llegó acompañada de todos sus familiares. Como ella iba cubierta con un velo, los malvados jueces le ordenaron que se lo quitara para poder disfrutar de su belleza, pues ella era muy delicada y hermosa. Pero al verla, todos sus familiares y los que estaban allí se pusieron a llorar. Los dos jueces se pusieron de pie y en medio de toda la gente pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Como ella confiaba en Dios, aunque estaba llorando, miraba hacia el cielo. Entonces los dos jueces la acusaron de esta manera. Nosotros dos estábamos solos paseando por el jardín. Cuando vimos a esa mujer llegar con dos sirvientas, les ordenó que cerraran las puertas del jardín y que se fueran. Luego salió un joven que estaba escondido y ella tuvo relaciones sexuales con él. Nosotros estábamos en una orilla del jardín y al ver lo que hacían, corrimos hacia donde estaban. Los sorprendimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven porque era más fuerte que nosotros y se pudo escapar. Pero a esta sí la agarramos y aunque le preguntamos quién era ese joven, no quiso decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. Y como ellos eran líderes del pueblo y además jueces, toda la gente les creyó y condenaron a Susana a muerte. Todos los presentes se pusieron a dar fuertes gritos y bendijeron a Dios, pues Él salva a quienes confían en Él. Por mentiroso vas a ser castigado, el ángel de Dios dejará caer su espada encima de ti y te partirá por la mitad, así morirán ustedes dos. Daniel les pidió que separaran los dos jueces malvados para hacerle una pregunta a uno sin que el otro escuchara la respuesta, y así lo hicieron. Entonces Daniel le preguntó a uno de ellos: «Lo que tienes de viejo lo tienes de malvado, pero ahora vas a pagar todas tus maldades. Dios ha ordenado que no se debe matar al justo ni al inocente, pero tú has condenado a muerte a mucha gente inocente. Ahora pues, ya que dices que tú viste pecar a Susana, dinos, ¿debajo de qué árbol estaban abrazados?». Y el juez malvado contestó: «Debajo de un árbol de castañas». Ese día se salvó de la muerte a una mujer inocente. Susana no había hecho nada vergonzoso y todos sus parientes les dieron gracias a Dios. A partir de ese día, Daniel fue muy respetado por todo el pueblo.